Bueno, disculpeu-nos que estaven així parlant amb el fiscal delegat de Memòria Democràtica d'ací d'Alacant i hem vist l'hora i ja s'estava fent una mica tard. Què voleu, que parlem en valencià o en castellà? En valencià, oi? Molt bé. Cap problema. Jo personalment prefereixo parlar en valencià. Cadascú que parli en allò que estimi oportú. Permeteu-me que una mica d'aigua. Bueno, jo soc Àngel González, estic així, el president de la Coordinadora Memorialista del País Valencià. Algunes i alguns de vosaltres ja en coneixeu. I bueno, hem vingut, en primer lloc volíem agrair a la Universitat d'Alacant que hagi posat a la nostra disposició aquesta sala. És una sala molt ambient, molt còmoda, i això és molt d'agrair, i a més, avui amb els vents que bufen, no? I en segon lloc, volia agrair-vos a totes i tots vosaltres la vostra presència aquí per parlar-ne de, ara després començaré a parlar-ne d'ella, de la nostra revista, i com no, també volia agrair la presència de la companya i els companys que després anirem presentant que tinc així al meu costat. Si comença de dreta a esquerra, de dreta meva, Jorge, perdó, de Dracar, el toco el nom? García. García, és que jo, pels noms, Jorge García, representant de la Societat Científica Dracar, que és la que està exhumant de forma destacada en el cementeri d'Alacant. José Antonio Fernández Cabello, estimat amic i company, que avui està així, avui ets l'avatar de Juan Luis Porcar. Juan Luis Porcar és el director de la revista del número 2 de la nostra revista, d'aquesta que tenim així, que ell està a la Universitat de Castelló i clar, li venia molt fotut l'arribar, perquè són 300 quilòmetres pràcticament, i sortir d'allà que tenia que fins a l'Ester que està a la universitat, sortir, arribar aquí i després tornar cap a Castelldefels. I per això José Antonio Fernández ha tingut la mobilitat de fer-nos d'avatar, d'alter ego de Juan Luis Porcar. I a la meva esquerra la companya María Jesús Pérez Galán, està aquí en representació de l'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme del Cementeri d'Alacant. I jo ara el que faré serà una breu presentació de la nostra revista i li passaré la paraula a cadascú d'ells amb l'objectiu que després vosaltres prengueu la paraula i així farem una mica de debat per aclarir coses o que no hagin quedat prou clares o que no hagin dit i per tant no han sigut tractades. Bé, anem allà. Aquest és el número 2 de la nostra revista. Si veieu, és una revista d'entrada. El primer que es veu és una revista li hem posat molt de carinyo i estima i és una revista de qualitat. És a dir, és una edició de qualitat, una edició amb molta cura, corregida en quant a estil, ortografia, maquetació i de més. Nosaltres que pensem que les formes no són lo fonamental, però sí que cal cuidar-les. Per tant, hem fet un gran esforç perquè avui en dia, per exemple, així posem darrere, Diputació de València, però de moment no n'hi ha hagut ni un gallet. O sigui, això de moment està costejat absolutament per la nostra Federació Memorialista del País Valencià. I després, en quant al contingut, és el segon número i, si vos fixeu, sempre és, fins ara, és un dossier monogràfic. El primer número va ser dedicat a l'educació i la memòria democràtica, o memòria en l'educació, i aquest segon és dossier centrat en tots els processos d'exhumacions al llarg i ample del País Valencià. En aquest sentit, han col·laborat. A mi m'agrada molt, sincerament, personalment, no ja perquè siga de la Camp de PB, m'agrada molt perquè té una visió polièdrica, perquè està escrita
començant per les famílies, l'associació de familiars de Paterna, de Castelló, d'Alacant, de Gandia, me n'oblidaré de diverses perquè que han escrit directament les associacions en la revista. Estan els companys, col·laboradors i amics de les societats científiques i empreses d'exhumació, des d'Arqueoantro, Paleolab, Dracar, Àtics, crec que em deixa una, no? Crec que em deixa una ara mateix. Maurandi, exacte, Maurandi, per no deixar-me cap, i que han col·laborat aquí, i també està el primer article de col·laboració és de la nostra estimada base, la consellera de Memòria Democràtica del País Valencià, Rosa Pérez, que de fet és la que abans, durant el Botànic 2, va estar al front de la Conselleria de Memòria Democràtica, i abans d'aquesta etapa va estar al front en la Diputació de València de les tasques d'exhumació, que és quan se van començar a fer de forma ja planificada i intensiva, se van obrir processos d'exhumació, començant per Paterna, perquè parlaven de València, i ja després, quan van arribar a l'administració, a la conselleria, es va fer estès al llarg i ample del país. Deia que col·labora també amb un article, tu tens un article, el company té un article, tu tens un article, jo no he volgut tindre un article, sí que vaig tindre l'editorial en el primer número, però considere, i explica el perquè, li vaig dir a Juan Luis Porcaro, va dir-me Juan Luis, és que li dic no, el director, per una banda, ets tu, del número 2, no tinc res a veure directament. I encara que nosaltres així posem, i orgullosos, que han de PB i ho paguem nosaltres, el que volem realment amb aquesta revista és que sigui una revista, com dir-ho, oberta. Una revista oberta per a que col·labori tothom. Tothom, vull dir, del moviment memorialista del País Valencià, siguin membres o no de la CAM de PB, de la Coordinadora de Memòria Democràtica del País Valencià, independentment d'això, al marge d'això, i intel·lectuals, professors d'història, arqueòlegs, oberta en el sentit de sempre relacionat amb la memòria democràtica i amb els drets humans, no? Però no volem que sigui de cap de manera una revista, diguem-ne, nostra, sí, orgullosos, però vull dir, però oberta. En aquest sentit, per tant, jo no li veia el sentit de nou a fer una editorial. Fins ara, deia, sempre ha estat dossier número 1, dossier Educació i Memòria, número 2, d'exhumació. El número 3, que està en preparació, serà Dona i República. Dona i República, repressió franquista, franquisme, transició, és a dir, el paper de la dona en la història contemporània recent de l'estat espanyol, des del punt de vista, en definitiva, de víctima, d'un subjecte de dret que és víctima del masclisme, de la repressió i de moltes coses, tot i que durant el curt període de la Segona República va ser un període, que avui així no parlarem d'ell, però que és quan la dona va esclatar en drets. Bé, i volem, en el sentit que vos deia de fer-la oberta, jo estava pensant, tinc que parlar amb la directora del número 3, que és Cristina Escrivà. Bueno, cada número anem canviant de director, director va canviant per tal que tinga diferents punts de vista i de més. D'obrir una secció que sigui alguna cosa així com participació oberta, en la qual podreu participar el que he dit abans. Qualsevol organització, per exemple, penso aquí a la Comissió Cívica, que és una organització d'una solvència i una trajectòria àmpliament reconeguda, independentment que sigui membre o que no ho és, de la CAM de PB. Però, per exemple, el número 3, la dona. Si la Comissió Cívica té alguna cosa a dir, al voltant d'altre tema, una qüestió d'interès, d'importància que vulgui que aparega, això, participació oberta, o ABA, l'associació de nadons furtats, o qualsevol altra, no? O vosaltres, de l'associació de familiars de víctimes del cementeri d'Alacant, sempre estarà aquesta secció oberta per al marge del tema central de la revista que pugui incloure aquestes qüestions. I, al marge ja d'això, si ahir la teniu, ja l'aneu mirant i llegint, les que no la conegueu, teniu també, hi ha una part de notícies de coses que s'han fet, actes, activitats destacades
al llarg del País Valencià que s'han fet entre la publicació del número 1 o nombre 1 i nombre 2, i també una petita agenda de coses que estan per fer, previstes, que arriben, que ens arriben i que considerem destacades, i acabem sempre en poesia. En aquest número no podia faltar Vicent Andrés Estellés, està el seu poema Critinit, i sempre el número 1, ara no me'n recordo, també acabava amb un poema, no era d'Estellés, i això sí que ho mantindrem fixe, al final sempre acabar en poesia contemporània relacionada amb la lluita per drets humans, la llibertat, les llibertats democràtiques, la justícia, en definitiva, en la nostra línia. I jo he dit que pensava parlar poca cosa, perquè vull que parlin els companys i després vosaltres. Crec que ja us he presentat la revista, les nostres aspiracions. Estem en el número 2. Hi ha una diferència notable també de volum entre el número 2 i el número 1. El número 1 tenia 36 pàgines, esta té 104. La tercera també tindrà més. És a dir, anem amb un esperit de superació. I en quant a la seva periodicitat, és semestral, però tal com està la situació financera, política financera, que depenent de les nostres butxaques, bàsicament, doncs tampoc volem comprometre'ns a que siga exactament cada 6 mesos. Si són els 7 mesos i mig, doncs serà als 7 mesos i mig quan puguem haver recollit recursos suficients per a garantir una edició de qualitat, que és el que es mereix la societat civil espanyola, que en definitiva és la que té que continuar lluitant i avançant en el camí de la veritat, la justícia, la reparació i els drets humans. Jo ho deixo aquí, gràcies per haver-me escoltat i li passo la paraula al nostre company José Antonio Fernández i avatar, o alter ego, com vulguis, de Juan Luis Porcar, que és el director d'aquesta revista. Gràcies. Vaig a llegir el que ha enviat Juan Luis, que és el més substancial. Bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, mostrar la meva contrarietat per no poder compartir aquest acte amb vosaltres, com era la meva intenció, pels condicionaments d'horaris i de transport conseqüència de les meves limitacions laborals i familiars. Agrair a José Antonio Fernández que siga avui la meva veu i l'acompanya en aquesta taula de persones tan significatives en l'àmbit de la memòria democràtica com Ángel González, president de la CAM de PV, País Valencià, i impulsor de projectes com aquest i altres més, Mariaje Pérez Galán, en representació de l'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme al Cementeri d'Alacant, i Jorge García, arqueòleg i responsable de l'equip Dracar, que a més de realitzar treballs a Alacant, van tenir l'oportunitat també de compartir-los al cementeri de Castelló. Reiterar l'agraïment al magnífic equip tècnic de la revista Els Nostres Quaderns i a representants d'associacions de memòria i familiars presents en aquesta sala. L'objectiu d'aquesta publicació és posar en valor tot el treball fet al País Valencià en matèria d'exhumacions de víctimes del franquisme, però també donar visibilitat als reptes pendents en processos com els memorials, els columbaris i les identificacions genètiques. Identificar les restes i tancar públicament el dol permet entendre la profunda empremta que va deixar el conflicte bèl·lic i la violència franquista que no s'ha resolt encara i que perdura en el teixit polític, social i emocional de la nostra societat. El fet de posar nom i cognom a cada cos recuperat, trobar familiars i reinserir-los a les seues localitats i, en definitiva, a la societat, ha sigut l'element necessari que ha servit per a despertar una memòria amagada, individual i col·lectiva. Les fosses de les víctimes del franquisme i la gestió d'aquest espai públic i de memòria són elements fonamentals
per promoure els valors democràtics entre la ciutadania, per a fer present aquests valors en el paisatge i els espais socials, és important aquesta construcció del relat de la Segona República, la guerra i el franquisme, fonamentat en aquests valors i en el respecte dels drets humans, enfront d'un relat que ara torna a aparèixer conseqüència de l'arribada de la dreta política al nostre territori, un relat emmascarat de concòrdia i de falsa equidistància que no reconeix a les víctimes al no condemnar el cop d'Estat ni la dictadura franquista i no donar legitimitat a un règim democràtic com va ser la República. Principis com aquests, necessaris per a la construcció de societats democràtiques, són els que han guiat aquesta publicació en la qual s'ha intentat donar una visió transversal de tots els agents i àmbits d'actuació en els processos d'exhumacions i que, malgrat les limitacions d'extensió de la publicació, estigueren suficientment representades les associacions memorialistes i de familiars i també els científics, arqueòlegs, antropòlegs, historiadors i els equips de treball. Per aquestes limitacions esmentades, no s'ha pogut aprofundir com seria necessari en l'àmbit de la investigació històrica de la repressió que necessitaria d'una publicació en si mateixa, ni en el tema didàctic en les possibilitats que tenen les exhumacions i els projectes com les missions de la memòria per a l'alumnat ja tractat en el número 1 de la revista. Amb tots aquests condicionants i premisses, s'ha intentat donar veu a l'àmbit polític i institucional tan important els últims 8 anys per impulsar polítiques de memòria al voltant de les exhumacions, representat per Rosa Pérez Garijo, impulsora de les primeres campanyes públiques d'exhumacions al País Valencià, com a responsable de memòria històrica de la Diputació de València i consellera en la matèria en la darrera legislatura del govern del Botànic 2019-2023. L'àmbit associatiu i el món memorialista, fonamental en els impulsos d'exhumacions des de la societat civil, també està extensament representat, explicant problemàtiques singulars com les de Paterna, Alacant i Castelló, donant veu també a aquest teixit social i familiar. Per part d'Amparo Belmonte, presidenta de la Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna, que analitza l'organització dels familiars sense associacions i sota la seva activitat al llarg del temps recuperant la memòria d'aquest espai, l'Asociació de Familiars de los Represaliados por el Franquismo en el Cementerio de Alicante, referent amb relació a la demanda social i familiar per iniciar els treballs d'exhumacions al cementeri d'Alacant, ens relata tota l'experiència d'aquest col·lectiu i de la problemàtica de l'espai alacantí i la lluita contra els entrebancs documentals, polítics i administratius. Enllaçant aquest món memorialista en la tasca investigadora al voltant de la documentació històrica fonamental per localitzar i identificar fosses i víctimes, Queta Ródenas i Juan Luis Porcar ens endinsen en aquesta recerca realitzada en el context de la repressió franquista i els enterraments al cementeri de Castelló. La veu de les associacions continua present al dossier en col·laboració de representants de diferents col·lectius que expliquen la seva trajectòria i les seues activitats i projectes en el marc de la recuperació de la memòria. Pilar Taberner, representant a una de les associacions de familiars de les Fosses de Paterna, Maribel Peris com a representant del grup per a la recerca de la memòria històrica de Castelló, Aina Meritxell Tarrasó dona veu a l'Associació de Familiars del Cementeri de Gandia, explicant la problemàtica de les exhumacions a la capital de la Safor, i José Antonio Fernández, representant a la Comissió Cívica d'Alacant per a la recuperació de la memòria històrica, explica la tasca relativa als memorials i homenatges projectats a Alacant, alguns de records a les víctimes de la repressió franquista, dels bombardejos o del camp de concentració, o destacant a personatges cabdals en el salvament de republicans des del port de la ciutat. En definitiva, en aquest treball a l'àmbit simbòlic i de construcció de relats memorialistes a la ciutat, se'ns mostra la importància de la gestió i planificació de l'espai públic en les societats democràtiques a través de marcs participatius
plurals i de convivència amb la voluntat de la ciutadania. Una altra problemàtica important que cal no oblidar si tractem sobre fosses de la Guerra Civil i el franquisme és la de les fosses dels combatents caiguts al front de batalla, soterrats en diferents indrets del territori, en trinxeres, muntanyes, barrancs o cementeris relacionats amb les accions bèl·liques del front del Llevant. L'article de José María González i Félix González de l'Associació de Familiars de Víctimes del Front de Llevant, que des de fa anys rep les demandes i consultes de molts familiars i impulsa accions i projectes en aquest àmbit, ens informa de l'estat actual d'aquesta tipologia de fosses i exhumacions. El món científic i arqueòlegs i antropòlegs, també historiadors, necessari per fer efectius aquest treball i projectes amb garanties i professionalitat, està representat al dossier per Miguel Mezquida, arqueòleg de referència en exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme, que ens informa sobre la problemàtica d'aquest col·lectiu, la seva experiència i les perspectives actuals, amb un recorregut per l'estat actual de les exhumacions a diferents comarques del territori. També reconeguts antropòlegs com Marisol Suab, Javier Iglesias i Gemma López ens aporten els seus coneixements i experiència al voltant de les característiques de la investigació antropològica i genètica de les restes exhumades i les dificultats que ens troben en alguns escenaris concrets de la nostra geografia. Finalment, tampoc ens podem oblidar de donar veu als equips tècnics que han treballat al nostre territori els projectes d'exhumació de fosses, començant pels pioners com Paleolab i poc més tard Anqueoantro i continuant pels últims en incorporar-se en el marc de les campanyes de la Generalitat Valenciana com Àtics i Dracar Consultores, principal protagonista de les campanyes d'Alacant i en el qual hem tingut la satisfacció de treballar i col·laborar conjuntament al cementeri de Castelló. Quan tractem de fosses i exhumacions, cal posar la mirada en les víctimes i en les famílies, en el dret humà tan fonamental com el de poder soterrar els teus morts i evitar que les víctimes no ho siguen dues vegades, la primera en el moment del seu assassinat i la segona per la censura i l'oblit a la que han estat condemnades. Moltes gràcies. Molt... Esto t'ho deixaré. Sí, deixa'm-ho, jo ho tenia. Jo per això pràcticament he volgut dir... Bueno, al final m'he enrotllat alguna cosa, però sabia que el company, el director, era qui li pertocava parlar ampli i estès sobre el contingut d'aquest número 2. A continuació té la paraula María Jesús Pérez, però únicament una presentació, no personal, sinó de gènere. És a dir, aquesta taula, fixeu que són 4 i només que hi ha una dona, però resulta, i això és un error nostre, però resulta que al País Valencià les dones han estat les portaveus, les allà paterna diuen, diguem, les guardianes de la memòria, han estat les dones les que quan afusellaren, parlant de fosses vull dir, no? I assassinaren els seus familiars, van mantenir la memòria viva, anant tots el 1 de novembre, aprofitant cada ocasió i dient aquí està soterrat, aquí van llançar el cos del meu familiar, i són les dones les que, insisteixo, han mantingut viva la memòria al País Valencià i en aquest sentit mereixen tot el nostre respecte i estima, no? I tens la paraula, una pena és que només que sigues tu dona avui aquí. Esto no hace falta, ¿no? Sí, bueno, es que tinc molta veu. No, lo decía por el streaming. Per la grabación, pues bueno, tú pero posa, no lo tú, sé, tú no lo posa sé. tú. Pues mira, parece que me han leído la mente, Ángel, Sí, porque pues mira, te juro que estaba pensando, yo no tenía previsto para me voy a presentarte. poner una camiseta que diga, soy yo la cuota de la mesa, y es una pena, no lo digo por vosotros, no lo digo porque es verdad lo que has dicho, esas invisibles, ¿no? Las mujeres, yo estoy pensando en mi abuela, en las bisabuelas, en todas las madres, en todas las que han ido, no sé si soportando, sufriendo, persistiendo, resistiendo, ¿no? Para que siguiésemos adelante. Y yo desde aquí también animo a las mujeres, que somos muchas y muchas que estamos un poco ahí de lado y que no damos un paso al frente. Y además que necesitamos un poco también esa visión, ¿no? Con esa mirada
desde el feminismo, desde la mujer, y es que lo necesitamos, ¿no? Contar las cosas desde ahí creo que es importante en estos tiempos que corren y sobre todo para hablar de memoria y para hablar de nuestros familiares. Bueno, primero agradecer algunas cosas. Agradecer primero a la revista, que me parece muy importante que los dos primeros números, los dos primeros dossiers que han salido, el primero ha sido dedicado a la educación, porque creo que es importantísimo que la memoria esté ahí, y nos falta todavía mucho camino ahí que recorrer. Y en este segundo que se hable de las exhumaciones y que hayamos podido tener ahí nuestra pequeña parcela para poder hablar desde el punto de vista de las familias, cómo nos sentimos, cómo estamos y qué vemos sobre las exhumaciones. Creo que es importantísimo priorizarlo, ¿no?, desde ahí, y por lo tanto traslado mi reconocimiento a todas las personas que han participado en estos dos dosieres. También, además, habéis nombrado al segundo Botani, impulsor también con Rosa en la parte de Rosa Pérez cuando estuvo en la Diputación de Valencia, que se empezaron ahí ya a hacer políticas de memoria, pero también tengo que reconocer a todo el equipo de trabajo en este segundo Botani, liderado por el director general Iñaki Pérez Rico, que no ha podido venir por un asunto familiar. Me ha trasladado también que os diga que le daba mucha pena no estar aquí, pero por una cuestión familiar no ha podido acercarse, y a todo su equipo de trabajo, también con Pilar Herrero, que sabemos las que estamos ahí las familias, que en cualquiera de nosotros hemos podido levantar el teléfono, y ha sido pues muy cercana, muy próxima a las familias sobre todo, y muy predispuesta a lo que estuviese en sus manos. O sea, que hay que reconocer todo ese trabajo invisible que está ahí detrás, y que ha hecho posible pues que hayamos adelantado mucho en políticas de memoria histórica. También tengo que agradecer, sé que le gusta pasar desapercibido, pero lo tengo que decir, que está aquí una persona para nosotros muy importante, que es el fiscal de aquí, delegado de memoria histórica en la provincia de Alicante, que puede acompañarnos, y para nosotras, hablo en nombre de la familia, es importantísimo, porque desde la asociación pensamos que la verdadera política en memoria histórica tiene que salir de los juzgados y tiene que salir de la escuela. Vale. Muchas veces la política en términos generales ha podido sacar su parte de rédito político a través de las memorias, las políticas de memoria histórica, pero para nosotros es fundamental que salgan las mejores políticas, tienen que salir, se tiene que judicializar, ¿no?, todo lo que es las políticas de memoria histórica desde el juzgado y desde los maestros y maestras, desde la escuela, ¿no? Es importantísimo. Y también agradecer a nuestro Jorge, porque creemos que él es en estos momentos que trabaja muy cercanas a todas las familias que componemos la asociación, a esta gran familia que componemos la asociación, nos gusta llamarnos así, porque además lo consideramos parte de la familia. Para nosotros es importantísimo la labor que está haciendo Jorge, porque son las manos, los ojos, el corazón, y cada vez que levanta la tierra, cada vez que coge un hueso, cada vez que coge un pincel, cada vez que lo deposita donde lo tiene que depositar, ese interés que lo toma como propio, lo hace suyo, él y todo su equipo de trabajo, para nosotras, bueno, es importantísimo, no podríamos, o sea, no tenemos palabras para agradecerte, Jorge, también a María, que ha trabajado, también en su momento trabajó arqueanteo con nosotros, pero con Jorge tenemos una especial cercanía y te consideramos parte de nuestra familia, y es importantísimo porque no solamente es empatía, es corazón, y eso es importante para levantar la tierra, ¿no? No soy mujer de muchas palabras, soy más mujer de poner el cuerpo en la calle, pero simplemente deciros 4 cosas que creemos en la asociación que es muy importante, ¿no?, y trasladaros. Para nosotras, antes hablábamos que lejos que estamos, ¿no?, aquí en Alicante, desde Valencia, esa centralidad, ese valencianismo que muchas de nosotras sufrimos desde aquí y desde las bajuras, los que venimos de la Vega Baja todavía más, ¿no? Pero es que sigue habiendo políticas, se siguen haciendo políticas muy centralizadas en Valencia, y eso es una labor que tenemos que hacer entre toda la sociedad,
de paso a paso, de ir descentralizando y de ir llevando las políticas a cada rincón de nuestro país, en este caso del país valenciano. Tenemos que seguir ese paso a paso. Para nosotros, desenterrar los cuerpos es como desenterrar las palabras, ¿no? Esas palabras que han quedado durante muchísimos años silenciadas, amordazadas, que hemos aprendido además en nuestras familias y que de los silencios, de los miedos, de esas palabras silenciadas, y es importante desenterrarlas, es importante ponerle voz y ponerle nombre, ¿no? Como le ponemos nombre a Andrés, a Soledad, a Ginés, a Antonio, a Vicente, a tantas y tantas familias, abuelos, porque muchas de las que componemos la asociación esta de Alicante, la mayoría somos nietas, nietos, y también hay de otra generación, bisnietos, quedan todavía hijos e hijas muy mayores, Muy poquitos, que rozan los 100 años y que están esperando morir cuando les demos el resto de sus familiares, que todavía no lo tienen. Ahora entraré un poco más en eso. Pero desenterrar los cuerpos es desenterrar las palabras, ¿no? Y para eso se necesita un poco de ciertas dosis de osadía, pero también, sobre todo, se necesita una fuerte convicción. Y esa convicción, desde la asociación, lo hemos encontrado ahí, ¿no? Formando, construyendo un espacio común entre todas las familias, porque solamente nos faltaba ya coger el pico y la pala, irnos al cementerio y empezar a abrir, porque era como un grito silenciado. Pero empezamos con nuestra compañera, las hermanas Soledad, de Soledad Amorós, que Fanny, aunque estás ahí, pero estás también aquí para cuando quieras intervenir, es una compañera muy importante con la que empezamos a construir esta gran familia que nos gusta llamarnos aquí en esta asociación de Alicante, ¿no? No ha sido una tarea fácil, no está siendo una tarea fácil. Hacerla aquí en Alicante no ha sido nada fácil, pues porque no voy a daros ninguna sorpresa. Sabéis que estamos en un territorio hostil, me gusta decir un territorio comanche, y conforme bajamos más al sur, todavía más de donde venimos nosotras. Pero somos una tierra también desmemoriada, porque esto fue el último baluarte de la República, ¿no? Aquí podríais dar muchos de vosotros una tesis de lo que ocurrió aquí en los últimos días ya y todo lo sucedido, ¿no? Pero se cebó el franquismo y el fascismo, se cebó para exterminar de raíz nuestra ideología, nuestra lucha, ¿no? Todo por lo que lucharon y murieron nuestros abuelos, padres, madres, bisabuelos, tíos y demás. Hizo una tarea muy bien hecha, ¿no? Porque arrasó desde la raíz a todas las familias, y por eso es importantísimo que entre en la escuela, ¿no? Para explicarles a nuestros hijos, hijas y nietos lo que realmente ocurrió, la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Y eso todavía no está en el currículum escolar, ¿no? Todavía no. Y por eso apelo también a todos los maestros, maestras y profesores que sigan abriendo grietas en la educación para poder tener ahí, sacar la verdad y que sepan nuestros hijos e hijas. Vivimos en esa tierra hostil y necesitábamos liberar ese silencio, ¿no? Lo hemos construido desde la asociación, una asociación que tenemos muy pocos años de trayectoria. Empezamos en septiembre del 2020, recién salidas del confinamiento, el primer confinamiento duro, pero ahí se gestó, ¿no? Esa gana, esa ilusión. Nos vimos un día, hicimos una quedada en el cementerio, y ahí es cuando dijimos: necesitamos construir este espacio, necesitamos compartir nuestros dolores, nuestros silencios, romper entre todas todo eso y tener esa fuerte convicción para seguir abriendo la tierra, ¿no? Esta tierra que se nos parecía difícil, ¿no? Casi imposible abrir, ¿no? Que abriésemos la tierra aquí, en una tierra de rojos y rojas, que no se nos olvide que estamos en tierra de rojos y rojas, y que aquí debajo todavía hay gente que nunca tuvo que estar, ¿no? En el cementerio concretamente de Alicante, más de 400 hombres y mujeres que nunca debieron estar. Gracias a gente como Jorge,
Hoy podemos decir que cerca de 300, ahora hablará él, pero cerca de 300 aproximadamente hemos podido sacar, ¿no? Todavía estamos en ese proceso de cotejo del ADN y de ir, es un proceso lento y muy difícil, porque además de ser, como he dicho, una tierra hostil en todos los sentidos, ya lo ha dicho antes el compañero Ángel y también en boca de José Antonio, de Juan Luis, una tierra hostil política y socialmente, territorialmente también, ¿no? Políticamente porque estamos en Alicante, en el Ayuntamiento de Alicante, y para nosotros fue un desafío brutal, lo tengo que decir, para la asociación, que el Ayuntamiento de Alicante pidiese a la Consellería una subvención importantísima para que se abrieran fosas. Nosotras siempre estábamos ahí, pensando de que a nosotras nadie nos va a decir, a las que formamos parte de la asociación, de que si en algún momento nos teníamos que poner frente al ayuntamiento para exigir, eso lo teníamos muy claro. Pero es que en el fondo teníamos clarísimo que como la fuerza que nos mueve en aquel momento, en 2020, y ahora, y la que nos va a seguir moviendo, es infranqueable, es que no hay nadie que lo atumbe, pues sabíamos que el Ayuntamiento de Alicante lo iba a abrir. Y así fue. Creo que fue Maurandi solamente la que ha abierto. Hizo un trabajo excepcional María, un equipo fantástico de trabajo, y pudimos sacar, no sé exactamente ahora cuántos, pero sacó bastantes de varias fosas el Ayuntamiento de Alicante. Y ahí estamos, entre esas aguas, tierras movedizas, ahí estamos, ¿no? Moviéndonos con esa fuerte convicción. Barreras hemos tenido muchas, pero estamos muy cansadas y tenemos un nivel ya de agotamiento, que yo creo que eso es lo que mueve esa convicción, ¿no? Porque estamos muy cansadas de todo, de cómo se ha ido sacando también una parte de la política, ese rédito político. Para nosotras es duro, pero porque además lo detectamos enseguida, pero nos mantenemos firmes, nos mantenemos de manera convincente. No hemos tenido apoyos, grandes apoyos, a lo mejor como los que esperábamos, porque ha llegado un momento que estamos muy cansadas y muy agotadas. Necesitamos más pico y pala y menos monolito, lo digo así. Cada uno, quiero decir, monolitos sí, pero el pico y pala lo necesitamos ahora, porque es una prioridad. Y no solamente por esos hombres y mujeres que todavía, hijos e hijas que quedan muy poquitos, que no se van a morir, es que no se van a morir, porque María y Andrés no se van a morir hasta que no tengan en sus manos los huesos de sus padres. No se mueren, están esperando en vida eso. Porque hemos estado muchos años honrando sus muertes y necesitamos honrar sus vidas. No hay más que eso. Y no vamos a parar. Monolitos sí, pero primero y prioritario es eso. Entonces necesitamos todo el apoyo. Hemos tenido muchas barreras y seguimos teniéndolas, porque para encontrar a los familiares, Fanny lo sabe, que es una de las que ha estado ahí a pico y pala llamando por teléfono y demás, buscando bajo las piedras a familiares que no encontramos. Sobre todo, y además aprovecho que estoy en Alicante, aquí en la ciudad de Alicante nos falta ayuda por todas partes. No tenemos familiares, nos cuesta muchísimo encontrar. Nos hemos movido por las redes, nos hemos movido por el boca a boca, no sabemos qué hacer. Y nos falta conocer y saber, porque seguro que hay familiares que están esperando y que ya daban por perdido esto, como así ha sucedido con los que hemos encontrado. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil. Aquí que venís, mucha representación, los necesitamos. Para nosotros es importantísimo, es fundamental para que esto continúe y para resarcir esa parte, porque nuestras vidas de las familias han estado y siguen condicionadas por ese trauma, porque nosotras aprendimos del silencio y aprendimos de los miedos, toda la sociedad, pero especialmente las familias, porque mi padre, como la madre de Fanny, o el abuelo o el bisabuelo de Pablo y de tantas y tantas que formamos, más de 150 personas que formamos las familias, sabemos lo que es estar condicionada en vida por esos miedos y esos silencios. Y esto es un proceso que solamente se supera de manera colectiva. Y solamente se supera cuando podemos abrir la tierra, sacarlos, que nos devuelva la administración a nuestros familiares, porque es la responsabilidad de la administración. Nosotras, ¿por qué como asociación tenemos que ir andando pidiendo subvenciones, quebraderos de cabeza, buscando a familiares? Es la administración pública en todos sus niveles.
local, autonómico y estatal. Es la administración pública, ya por una cuestión que tú también lo has dicho, por derechos humanos, la que nos debe de devolver y la que tiene que hacer todo ese trabajo que venimos haciendo las familias. Y tú lo sabes muy bien también, Daniel, muy bien, porque lleváis un camino una trayectoria más larga. Eso es lo que tenemos que exigir, tenemos que judicializar todo para que sea la justicia la que ponga un orden ahí. Y es la que tiene que poner la verdad y la reparación, desde ahí, ¿eh? Simplemente deciros, podría extenderme más, pero ahora contará Jorge todas las dificultades. Yo me he centrado a lo mejor más en un territorio hostil, política y socialmente, que necesitamos esa ayuda, pero también ha sido un territorio, está siendo muy duro, ¿no? Y ahora contará Jorge por cómo han sido los enterramientos, cómo han sido, a lo mejor en una fosa ha habido una persona, pero nos da igual, a pico y pala, hasta el último hueso, cueste lo que cueste. Eso es lo que a nosotras nos guía, es el faro que tenemos desde las familias. Nos da igual, en el sentido, nos da igual el tiempo que dure, lo que cueste, pero es fundamental. No ya para tener una democracia sana, es para tener unas vidas de una sociedad sana. Estamos traumatizadas y eso hay que sanarlo. Y se sana primero así. Y luego todo lo que viene y todo lo que estamos trabajando desde la coordinadora, desde la escuela, desde donde haga falta. Pero lo primero y principal es que descansen en paz nuestros familiares. No voy a seguir y le dejo la palabra a Jorge. Jorge. Bueno. Ahora sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la coordinadora la creación de esta revista y sobre todo que nos haya dado la oportunidad a las empresas de mostrar nuestra opinión. Normalmente las empresas no tenemos esta oportunidad. Normalmente nosotros hacemos el trabajo, pero nunca se nos da la oportunidad de dar nuestra opinión en una revista como esta. Por eso lo agradezco de verdad de corazón. Luego agradecer también José Antonio, Juan Luis Porcar, que le conocí, como bien dice Juan Luis, en Castellón. La primera exhumación que hicimos desde Drácar en la Comunidad Valenciana fue allí en Castellón. Nos facilitó todo el trabajo, nos ayudó desde el primer momento. José Antonio, con él es con el que intentamos llevar a los colegios, a los institutos, todo el tema de esto de la memoria. Hacemos visitas al cementerio cuando se puede, traemos a los institutos, se implica desde el primer momento. Y también muchas gracias, José Antonio, porque es una labor de verdad muy importante para que los niños, los jóvenes de ahora sepan qué sucedió, porque si no se lo van a contar en TikTok, en Facebook o cualquier otra persona y no se lo cuenta bien. Y ese es el tema, que ellos aprenden una historia que realmente no es la historia. Después que me gustaría agradecer, como ha dicho Mariaje, a la Generalitat, a Rosa, a Iñaki, a Pilar, a sus equipos que desde el primer momento nos han trabajado con nosotros, nos han ayudado en todo, a distintos organismos, el Ayuntamiento de Aspe, por ejemplo. Yo siempre pongo de ejemplo al Ayuntamiento de Aspe porque hay ayuntamientos como yo creo que es el de Alicante que se ponen de perfil y hay ayuntamientos como puede ser el de Aspe que lideran el tema de memoria. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Aspe? El Ayuntamiento de Aspe ha cogido y ha cedido un local municipal para que nosotros podamos tener el laboratorio de las personas, de los fusilados y fusiladas en el cementerio de Alicante. Entonces, todos los cuerpos que nosotros exhumamos los llevamos allí, al Ayuntamiento de Aspe, a un local que nos ha cedido. No tendría por qué hacerlo, porque es más, hay muy pocos ayuntamientos que hagan esto. Entonces, desde aquí mi reconocimiento también al ayuntamiento por todo esto. Y bueno, y por último a la asociación de familiares. Como dice Mariaje, llevamos 4 años, casi 5, somos como una familia. De verdad, el respeto, el cariño que nos transmiten, el amor, porque es verdad que nos dan amor cada vez que vienen allí con sus palabras. Ellas son las representantes de la asociación, pero nosotros montamos un grupo de WhatsApp en cada fosa que hacemos
y de verdad que todas las familias, absolutamente todas, desde la primera a la última, nos apoyan y nos dan ese esfuerzo, ese empujón que nos da para poder nosotros trabajar. Y bueno, creo que no se me olvida nada, y agradecer a mi equipo de trabajo. Sin ellos sería imposible. Está aquí Javi, que es uno de ellos, pero luego está mi socio Alfredo, está José Luis Lara, está Daniel y está Marcos, nuestro antropólogo, que es el tío que está metido en la fosa, pues se tira metido en la fosa 8, 9 y 10 horas al día. Y estamos aquí, pero venimos de Manzanares, donde hemos estado 5 meses exhumando, que hemos exhumado 89 víctimas. Estamos en La Roda, donde tenemos que buscar a 45, y es que se tira el tío metido en la fosa horas y horas y horas, más que fuera. Yo ya le digo, chico, al final yo no sé qué va a pasar contigo, pero es que estás metido ahí todo el día. Y bueno, pues agradecerle de verdad de corazón a mi equipo de trabajo y a todas las familias y a todos los... Porque al final yo siempre digo lo mismo, sin la lucha de los familiares, esto que está pasando no sería posible. Porque al final los políticos lo hacen a veces por convicción y a veces por política. Y a veces lo hacen por política. Y si estas familias, tanto de Valencia, de Castellón, de Alicante y del resto de España, no llevaran 80 años luchando y no llevaran 80 años no dejando que cayera en el olvido esto no se estaría haciendo. Porque esto se hace porque ellos lo han luchado y porque siguen luchando por ello. Entonces, de verdad, mi agradecimiento a todos ellos. Y bueno, voy a explicaros un poco lo que son las exhumaciones en Alicante. Si veis que me paso de tiempo o lo que sea, me aviséis porque yo me pongo a hablar, vale. Y sabéis que me pongo y me decís, oye, Jorge, corta que si no... No te lo diría así, pero de otra manera... Bueno, si llega el caso. Sí, educadamente, mejor. Bueno, un poco, a ver si se me abre el PowerPoint. Yo os hago un poquito... A ver, ¿dónde tengo aquí? A ver. Bueno, os voy a explicar un poquito... Así a grandes rasgos lo que es las exhumaciones que estamos llevando a cabo, que se han hecho a cabo en el cementerio de Alicante. Bueno, lo primero de todo es, vosotros sabéis que aquí en Alicante fue el último territorio que cayó de la República. Ya sabéis que el 28 de marzo el Stambrook se llevó a los últimos exiliados y dejó en el puerto de Alicante a miles de personas. Miles de personas quedaron atrapadas en el puerto de Alicante. Eso lo aprovechó el franquismo. Lo primero que hicieron fueron las tropas italianas, luego llegaron aquí el franquismo. ¿Y qué hicieron? Coger a todas esas personas que estaban intentando embarcar para irse al exilio y los repartieron por diferentes puntos de aquí de la ciudad de Alicante. Entonces, una vez que estaban ya en prisión, se les hacían juicios. Juicios, como podéis comprender, tenemos aquí un fiscal que lo mismo me corrige, pero juicios sumarísimos. Cuando decimos juicios sumarísimos, ¿por qué hablamos de juicios sumarísimos? Porque normalmente eran tribunales militares los que lo juzgaban. Normalmente no, eran tribunales militares los que lo juzgaban. Por tanto, su abogado defensor era un militar, y era un militar franquista, era su abogado defensor. No era un abogado que ellos eligieran ni una persona, era un abogado franquista el que los defendía. Y normalmente le decían a este abogado, oye, que mañana vamos a juzgar a 25 personas por estos crímenes. Aquí tienes el dossier. Y les daban 1.500 hojas, por ejemplo. ¿Qué abogado o qué persona, aunque quisiera prepararse un juicio, era capaz de prepararse un juicio en un día o en una noche? Nadie. Era completamente imposible. Entonces, ¿qué solían hacer los abogados defensores? Los abogados defensores lo que solían hacer es, pedían una pena justamente inferior a la que pedía el fiscal. Es decir, si el fiscal pedía pena de muerte, el abogado defensor solía pedir los 30 años. Si pedía 30 años, 25, y así. Pero bueno, que tampoco os creéis que se afanaba mucho en... La verdad es que normalmente ni hablaban, o sea, no tenían derecho. Entonces, ¿qué pasa? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que el 28 de marzo zarpa el Stambrook. El 1 de abril, en principio, es cuando el franquismo declara la victoria. Pues aquí en Alicante los primeros fusilados son del 5 de mayo. Del 5 de mayo del 39. Así que imaginaros lo que decimos de los juicios. O sea, en 1 mes y 5 días les ha dado tiempo a detenerlos, a meterlos en prisión, a juzgarlos, a declararlos culpables y a fusilarlos.
O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo realmente increíble. Como digo aquí, cuando un preso era condenado a muerte, por adhesión a la religión pasaban a las cárceles a un lugar especial, la sección de periodos del Reformatorio de Alicante, de aquí, que los presos lo llamaban el tubo. Allí permanecían hasta que les notificaban que, bueno, ellos ya sabían que habían sido condenados a muerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos estaban metidos en la celda. Y entonces, cada noche, desde el 5 de mayo, esperaban que dijera su nombre. Ellos estaban en prisión y llegaban una noche, ellos no lo sabían, se abrían las celdas, daban un listado, los sacaban y los fusilaban. Hay un relato de una persona que cuenta que hay uno allí que se ha vuelto loco porque ha escuchado abrir la celda más de 50 veces. Él estaba condenado a muerte, está condenado a muerte desde principios de todo esto, creo que es desde mayo o desde junio del 39, está condenado a muerte, y lo fusilan creo que fue en noviembre del 44. Entonces, estamos hablando de una persona que desde 39 sabe que está condenado a muerte y que cada vez que abren la celda no sabe si va a ser él el que se llevan. Porque llegan, abren la celda, dan un listado y él nunca está. Nunca está, hasta que 4 años después aparece su nombre. Entonces, esta persona cuenta que estaba completamente loco, que estaba desquiciado, que se había vuelto loco, que estaba desquiciado en prisión. Y bueno, pues como esto, se le cogía, se lo llevaban, se le entregaba a las fuerzas públicas para que lo llevaran a fusilar. Muchas veces les decían si querían comulgar. Si querían comulgar, había casos en los que les cogían y les daban un papel y un lápiz para que pudieran escribir la carta a sus familias. Y a veces, si no comulgaban, no les daban esa posibilidad. ¿Qué pasaba? Que la mayoría o muchos de ellos terminaban comulgando, pero no porque fueran creyentes ni mucho menos, sino porque era la única manera de que ellos tenían de poder despedirse de sus familias. Una cosa que nos llamó mucho la atención y que nos conmovió mucho, que es que, luego creo que tengo un par de fotos, que lo que hemos encontrado y es común en todas las fosas es encontrar la mina de ese lápiz. Se ha encontrado la madera, se ha perdido, porque después de tantos años se ha pudrido, pero lo que es la mina de grafito se ha mantenido. Y es una constante que nos aparece en absolutamente todas las fosas. En todas las fosas, el denominador común, además de los represaliados, son las minas de grafito, con las que seguramente ellos escribían su última carta. ¿Qué pasa? Que se lo echaban al bolsillo del pantalón, de la chaqueta, y los enterraban con ello. Y entonces, es común en absolutamente todas las fosas, hemos encontrado las minas de grafito. Como volvemos a decir, el reo escuchaba íntegra la sentencia y los condenaban a muerte. Aquí tenemos una orden de fusilamiento y en la que se dice que tal día se ha fusilado a tantas personas. Nosotros le hemos denominado a esto, como podéis ver aquí, el triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque del reformatorio de adultos, a ellos los sacaban del reformatorio de adultos y los llevaban al cuartel de Rabasa, que era donde a ellos los fusilaban, en el cuartel de Rabasa. Y del cuartel de Rabasa, una vez que ya estaban muertos, los trasladaban al cementerio de Alicante. Volvían, trasladaban los cuerpos al cementerio de Alicante, allí los enterraban y ese mismo furgón volvía al reformatorio de adultos para la siguiente tanda de fusilamiento, que fuera en 5, 10, 15 días. Entonces, como veis, hace un triángulo casi perfecto. Y esto era el denominador común también. Iban del reformatorio al cuartel, del cuartel al cementerio y del cementerio volvía el camión al reformatorio. En el cementerio de Alicante tenemos 2 zonas de enterramiento de los represaliados, que son el cuadro 12 y el cuadro 19. El cuadro 19, que lo tenéis aquí azul, es donde se empiezan a enterrar los primeros represaliados, los del 5 de mayo, que es ahora mismo estamos en la fosa 8, que es justamente la primera fosa de represaliados del cementerio de Alicante, que es la del 5 de mayo.
Entonces está situada aquí donde veis el cuadrado azul. Entonces, ¿qué iban haciendo ellos? Ellos iban rellenando las fosas, iban avanzando, y cuando completaron todo el cuadro 19, tenéis que entender que tanto en el cuadro 19 como en el 12 hay represaliados y no represaliados. Ahí es como, por así decirlo, entre comillas, sería como la parte civil, y era donde los niños no bautizados, los del bombardeo están en el cuadro 12 también, toda aquella gente de beneficencia, toda aquella gente que moría en los hospitales, que murió muchas heridas y muchas en prisión, están ahí también. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando iban rellenando fosas y no le quedaban fosas para rellenar, en el cuadro 19 pasaron al cuadro 12. En un primer momento, lo que tenemos ya demostrado es que ellos intercalan represaliados con no represaliados. Es decir, en la problemática que tenemos ahora en la fosa número 8 es que tenemos en la misma fosa, en la fosa 8, tenemos 20 adultos anteriores al 5 de mayo del 39, que son, por lo que decimos, sobre todo son personas seniles, ancianas. Luego tenemos 8 fusilados del 5 de mayo. Luego tenemos, entre medias, otros 25 adultos que van muriendo desde el 5 de mayo al 16 de mayo. Y el 16 de mayo tenemos otros 3 fusilados. Después de estos 3 fusilados del 16 de mayo, vuelven a echar gente no represaliada hasta el 20 de mayo. Y ahí, en principio, clausuran la fosa. Luego pasan a la 9, etcétera. ¿Qué nos pasa, además? Que, sigo. En el cuadro 12, prácticamente, imaginar que vamos subiendo. Es decir, imaginar que van, a ver si el puntero, aquí. Ellos van rellenando fosas, van subiendo. Cuando tienen el cuadro 19 completo, pasan al cuadro 12 y van subiendo igual. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta en un momento determinado que están matando muchísima gente y que van a hacer solamente fosas de represaliados. Y entonces llega un momento que ya no intercalan, sino que simplemente dejan fosas que son exclusivamente para represaliados, que esas suelen ser las del 41, 42, 43 y 44. Ahí ya prácticamente en las fosas solo aparecen represaliados, no intercalan personas de beneficencia y tal. ¿Cuál es la problemática final que nos hemos encontrado? Que en el año 50, 51, 52, 55, 60, 65, decidieron que algunas de las fosas de represaliados las iban a reutilizar. Y las reutilizan y nos ponen bebés, muchísimos bebés. Creo que en la fosa 31 sacamos 80 bebés. Sacamos también 80 amputaciones. ¿Qué pasa? Que nosotros confiábamos en que en esas fosas hubieran excavado y hubieran depositado todo esto encima. Pero, por ejemplo, en la 31 lo que nos dimos cuenta es que lo que hicieron fue vaciar la fosa por completo. No sabemos dónde trasladaron los cuerpos de la fosa 31. Creo que en la 10 pasa exactamente lo mismo. Y la volvieron a rellenar. ¿Qué pasa? Se supone que estamos en el cementerio de Alicante. Se supone que igual que hay registros de los represaliados y hay registros de absolutamente todo, esos movimientos de cuerpos no aparecen en ningún lado. Ni en los libros cementeriales, ni en ninguna nota. Yo he buscado y he rebuscado en los archivos y no aparece en ningún sitio esos movimientos de cuerpos. Y sabemos que en el año 55, 50, 51 se abrieron fosas, se vaciaron, no sabemos qué pasó con los cuerpos y las volvieron a reutilizar y a rellenar. Aquí os pongo, por ejemplo, este es el cuadro 12, que es el más grande, que tiene, para que os hagáis una idea, tiene 250 fosas. 250 fosas, todo el cuadro, de las cuales aproximadamente unas 35 son de represaliados. El problema que tenemos con algunas fosas, que solamente tiene un represaliado, tiene 2, tiene 3. O sea, lo que se ha hecho ya es, sobre todo, acometer los trabajos de las que estaban completas, de represaliados, las que tenían
50, las que tenían 20, 25, 18, esas todas se han acometido. ¿Qué pasa? Que las que tienen 2, las que tienen 3, estamos hablando que cada fosa puede albergar más o menos unos 40, 50 cuerpos. ¿Qué pasa? Que dada cómo se están dando las subvenciones, te pagan por cuerpo. Entonces, claro, es imposible que si a ti te pagan la exhumación de 3 cuerpos y tienes que exhumar 85 o 90 cuerpos, es decir, a ti te pagan 3 cuerpos, te pagan el trabajo de una semana y esto te lleva a lo mejor 2 meses. Y es imposible que ninguna empresa nos hagamos cargo de ese tipo de exhumaciones. Por eso las nuevas perspectivas, cuando ya queden solamente estas fosas, habrá que hablar con quien haya que hablar, con el gobierno central, con la Generalitat o con quien sea, y que se enfoque de otra manera la exhumación de estas fosas, porque si no es completamente imposible e inviable abrir estas fosas. Aquí este es el cuadro en blanco y este es el cuadro con las fosas. Las que están en rojo son las fosas que ya están exhumadas. Las 2 últimas en ser exhumadas fue la 15, que la hizo Maurandi el año pasado, y la 31, que la hicimos nosotros también el año pasado. Entonces, como veréis, realmente quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fosas por abrir. Pero la problemática que os digo, de las que tienen pocos cuerpos. También es verdad que, por ejemplo, la 41 yo la pongo porque está en los registros, pero yo ya en los registros cementeriales he visto que la persona de la 41 estaba en la 19. Porque, ¿qué pasa? Que aparte de toda la problemática nos encontramos el error humano. El error humano es que el enterrador en el libro cementerial suele apuntar bien, siempre puede haber algún fallo, pero ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Alicante? No es una crítica, ha digitalizado todo el registro cementerial. Entonces, imaginaros a una persona que tiene que pasar, no sé, 50.000, 60.000, no sé los que hay enterrados, muchísimos, pero en todo el cementerio, y lo ha pasado a un Excel. ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta, porque claro, nosotros cada fosa que abrimos la comparamos, nos vamos al archivo y la comparamos, que hay muchas personas que ellos ponen que está en una fosa diferente y en los registros cementeriales aparece que está en otra fosa, como por ejemplo la de la 41, que ellos ponen que está en la 41 y realmente está en la 19. Ahora mismo estamos trabajando en el cuadro 19 en la fosa número 8, que es esta de aquí y en la que hemos empezado ahora hace 3 semanas. Grandes, ya solamente queda esta, la número 9, que creo que tiene unos 50 represaliados, que es justamente la que va después de la 8. Entonces, ¿qué pasa? Esa tuvo la problemática de Generalitat, que la licitó, se la llevó Carpetania, y cuando vio que tenía, además de esos 50, no sé cuántos bebés, no sé cuántos adultos, que renunció a la fosa, y entonces la más grande que queda es la número 9. Personas exhumadas por nuestra empresa. Pues aquí os pongo que llevamos un total de 160 personas exhumadas en diferentes fosas. La 4, la 14, la 18, no, la 17, la 18, la 19, la 20, la 31. Pues estas son todas las que hemos exhumado nosotros. Otras empresas, Maurandi y Arqueoantro, han exhumado 124. La fosa 2, la 3... Total de exhumaciones que llevamos son 284, las que se llevan. Y las fosas que faltan por abrir son estas que os pongo aquí. Son la fosa 1, esto que está en morado es que está trasladada. Esa sí que se sabe que se trasladó, igual que, por ejemplo, os he hecho un poquito para atrás, esta que aparece aquí, que no tiene nombre, que no tiene número, que tiene un número, es la de José Antonio Primo de Rivera. Sí. Está la de José Antonio y está en morado porque esa se trasladó. Y la 1... también la trasladaron. Se supone que no sabemos si al Valle de los Caídos o al Osario. Entonces, faltan por abrir estas que os pongo aquí. La 8 es en la que estamos nosotros. Y bueno, estas son las fosas que en principio quedan por abrir aquí en el cementerio. Como os he dicho, la más grande, la 9, que es la de 52 personas.
Entonces quedan 14 personas por exhumar en el cuadro 12 y 69 en el cuadro 19. 83 en total. 83 en total. Pero vamos, que lo que os digo, que de las 83, 12 son en las que estamos haciendo nosotros ahora y 52 son en la fosa 9, que es el... ¿Qué nos encontramos nosotros cuando abrimos? Ahora mismo el cementerio, todo el cuadro 19 y el cuadro 12 está cubierto de vegetación. Han dejado que crezca la hierba y entonces tenemos una capa de hierba y luego aparecen las fosas que aparecen aquí. Estas, por ejemplo, son la 36 y la 20. Tienen este tamaño... Espera, voy con el ratón. Esto es una fosa, esta es la 20 y esta es la 36. Entonces, están muy bien delimitadas las fosas. Esto, por ejemplo, es lo que decía, estos son todas amputaciones. Estos son pies y brazos, sobre todo. Pies y brazos que nos encontramos en la fosa 31. ¿Qué nos encontramos en la 31? Lo que os decía, bebés. Un montón de bebés que nos encontramos en la fosa. ¿Os dais cuenta? Todo esto son bebés que se han ido sacando. ¿Qué pasa? Que sabemos que la fosa 31 tenía que haber represaliados porque como que se criba toda la tierra, hemos encontrado balas y hemos encontrado minas de grafito también. Han aparecido. Cuando no han sido vaciadas las fosas y no han sido, por así decirlo, expoliadas, ¿qué nos encontramos en las fosas? Pues esto es más o menos lo que nos encontramos en las fosas de Alicante. Normalmente, ¿qué hacen? Cuando tienen una saca bastante grande, pongamos de 6, de 8, de 10, lo que hacen es que intentan, para optimizar el espacio, pies, cabeza, pies, cabeza, pies, cabeza. Y entonces les caben, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 personas. Les caben en una altura, por así decirlo. En un nivel les caben 7 personas. Aquí nosotros, por ejemplo, os pongo un ejemplo de cómo trabajamos y la metodología que se usa para intentar saber quién fue arrojado antes a la fosa o más tarde. Estos todos pertenecen a como veis, a la UE 3000. Entonces tenemos el 3010. ¿Por qué le hemos dado el 3010? Porque nosotros le damos, es el último que fue arrojado. ¿Por qué lo sabemos? Porque los brazos del 3040 están sobre el cuerpo del 3010 y del 3030. Entonces, el último, el primero de esta tanda de ser arrojado fue él. Luego fue el 3020. ¿Por qué? Porque el resto tiene los pies encima de él. Si os dais cuenta, entonces físicamente es imposible que sea de otra manera. Entonces, se ve que el primero que arrojaron fue este, el segundo en arrojado fue este, el tercero es este y el último es este, porque es lo que os digo, tiene los dos brazos sobre tanto el 3 como el 1 como el 3. Una vez que sumamos los cuerpos, ¿qué hacemos una vez con el cuerpo sumado? Cogemos y lo volvemos a montar. Se limpia y se vuelve a montar y el antropólogo monta el cuerpo. ¿Para qué? Monta el cuerpo. Este, por ejemplo, es de la fosa 36, que nos aparece medio cuerpo. Nos aparece medio cuerpo porque esta fosa fue abierta, no sabemos por qué, fue abierta y aparecen todos los cuerpos, todos, ahí tenía que haber 22 represaliados, y salvo los dos últimos, todos aparecen revueltos. Estos dos últimos son los únicos que aparecen en conexión anatómica. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado esa fosa la abren para buscar algo, sacan todos los cuerpos, llegan al final de la fosa, no encuentran lo que buscaban y vuelven a echar todos los cuerpos dentro. Entonces aquí en la fosa 33 la problemática que tuvimos es que están todos los huesos mezclados, absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que así es imposible entregarle a las familias un cuerpo completo. Imposible. Entonces el antropólogo monta el cuerpo, busca cualquier tipo de patología. Lo más normal es que podamos encontrar los fragmentos del orificio de bala o signos de violencia. Pero ¿qué hacemos también? Por ejemplo, es fundamental, Vicent Gabarda, que no he hablado de él, hace un trabajo magnífico también, hablando con todas las familias
y nos da la información que le transmite las familias. Yo también hablo con las familias, entonces nos puede decir, por ejemplo, tenemos un caso en aquí en Alicante, de una familia que nos dijo, mira, cuando se proclamó la República, mi abuelo estaba tan contento en Monóvar que se puso a tirar petardos, con tan mala suerte que un petardo le estalló en la mano. Y entonces perdió 3 dedos de la mano y el otro le quedó afectado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros exhumamos la fosa 14, abajo del todo, donde el registro cementerial decía, encontramos un cuerpo al cual le faltaban 3 dedos y el otro lo tenía machacado. ¿Qué pasa? Que eso es lo que también estamos intentando luchar para ver si hay alguna manera de entregar cuerpos sin el ADN. Sí. Porque hay cuerpos que sabemos fehacientemente quiénes son. Porque los datos cementeriales, los registros cementeriales, lo que os digo de los dedos, todo nos lleva a que es esa persona. Por ejemplo, la abuela de Fanny es la única mujer que tenemos en la fosa. ¿Qué pasa? En la 32, ¿verdad, Fanny? 33. ¿Qué pasa? Que todos los registros y todo está correcto. Buscamos tantos hombres, buscamos una mujer. La posición en la fosa es exactamente esa. Entonces, es la única mujer de la fosa. Solo tenemos una mujer represaliada en esa fosa. Tiene que ser ella. Entonces, diga lo que diga el ADN, ¿sabes? Porque muchas veces, ¿qué nos pasa con el ADN? Ha pasado tanto tiempo, está a lo mejor contaminado, es muy difícil. Entonces, en Castellón, por las aguas subterráneas, el ADN se está haciendo muy complicado. Se está haciendo muy complicado. Entonces, tenemos que intentar ver la posibilidad de, en los casos que tengamos muy claros, yo no os digo casos en los que tenemos, por ejemplo, 4 personas de entre 25 y 35 años, con las mismas características físicas, es imposible saber quién es. Nosotros no vamos a entregar un cuerpo así, eso es imposible. Pero en cambio, patologías como estas, que son tan claras, por ejemplo, ahora en Manzanares acabamos de exhumar también un individuo que nos dijo su nieta, a mi abuelo un caballo, cuando tenía 8 años, le metió una coz y le partió el fémur. Y todo lo que es la esta del crecimiento se lo rompió. Entonces, era completamente cojo. Dice, tenía una pierna que era muchísimo más larga que la otra. Registros cementeriales, fosa que hemos exhumado, de entre todos los que hemos exhumado, con una edad que comprende entre los 25 y los 35 años, solo hay uno que tenga estas características. Pues es que no hay más. Bueno, pues luego este es el trabajo que hacemos también de limpieza de los cuerpos, documentación. Esto es, por ejemplo, el orificio de bala, que es lo que os decía, que busca el antropólogo. Este es la bala, el orificio. La bala solo se encuentra, como no fueron fusilados en el cementerio de Alicante, fueron en Rabasa, la bala solo se encuentra si está alojada en el cuerpo. Si no está alojada en el cuerpo, no queda restos de la bala. Luego montamos este es de Castellón, por ejemplo, y se pone para ver las trayectorias. El antropólogo pone las trayectorias. Eso es un esternón, un orificio bala en un esternón, en un cráneo. Esto es un poquito el material que ha aparecido, gente que aparece con monedas, el lápiz, el famoso lápiz que os digo, que este sí que algo se ha conservado, botones, cremalleras, todo lo que no es... Peseta del 37, republicano. Claro, todo esto parece que es una petaca que contenía tabaco, eso que veis ahí arriba. El famoso que sacamos aquí del ojo de cristal, que para que os hagáis una idea, todos hablábamos del ojo de cristal y pensábamos que lo iba a tener en la cara y no lo tenía en la cara, lo tenía en un bolsillo. Seguramente dijo, este es mi bien más preciado, me van a fusilar pero no me lo van a destrozar. Y esa persona cogió, se quitó el ojo cuando lo iban a fusilar y se lo guardó en un bolsillo, porque nos apareció a la altura del pecho. Una dentadura postiza y bueno, es un poco todo esto. Muchas gracias, Jorge. A vosotros. Oye, pues ahora tenéis la palabra vosotros,
preguntad aquello que consideréis o tocar cosas que evidentemente no se han tocado y son importantes y podéis plantear. Así es que, ¿quién empieza? Yo sí quería decir que no hemos nombrado, pero también está aquí presente la Asociación de Bebés Robados y que bueno, tienen una presencia, No, que ahora hablará, esperaba sí, me que te imagino, pero tienen una presencia en todas las labores de sumación aquí en el cementerio importantísimo, porque de todos los bebés que ha nombrado Jorge, sí que se han encontrado algunos restos, ahora, si acaso Paco lo hablan más, restos de que se ha encontrado lo que es el pequeño ataúd con un ladrillo dentro y todo eso se puso a disposición judicial y demás, pero me imagino que ahora tomarán la palabra. Yo sí que quería tocar, así que ya que veo que vas a hablar de los bebés, ahora te enseguida la palabra, muy breve. Dos pinceladas de dos cuestiones que no nos hemos abordado porque tampoco era hoy el tema, pero que creo que vale la pena. Uno, el porcentaje de identificación por ADN hasta el momento en el conjunto del País Valenciano no supera el 12%. El caso más bajo es Castellón, muy bien por las condiciones que tú has hablado antes, de que el río Sec, cuando crecía, pues lavaba de forma reiterada los restos óseos, pese a que en Castellón están a menos de un metro y además colocados ordenadamente. Esa es una característica de Castellón, en filas, ordenados perfectamente. En Alicante la mayor parte están, como tú me has dicho, como lata de sardinas, pies cabeza, y en cambio en Paterna, aquí tenemos a Daniel Galán, que es el secretario de la plataforma de familiares de las fosas de Paterna y también secretario de la coordinadora de la CAN-DPB, que ha tenido el placer de acompañarme. En Paterna es todo lo contrario, en Paterna son fosas de 150, de 200, de 120, de 107, en tu fosa fueron 107 si no recuerdo mal, a 6,5 metros de profundidad, y ahí se arrojaba a los asesinados como ganado, es decir, allí llegaba el paredón, estaba a 500 metros, no llega al cementerio, llegaban bum, 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 cal y arena, otra, bueno. Y ahí tenemos un grave problema con la identificación. Por eso, en el caso del cementerio, hablo muy rápido para dejarlo ahí. En el cementerio de Paterna hemos conseguido, gracias a la lucha constante de las familias y el conjunto del movimiento y la colaboración determinante de la Generalitat, la Consellería de Memoria Democrática, con Rosa Pérez, tú, Iñaki, por cierto, dale abrazos de mi parte, Iñaki, etcétera, hemos conseguido construir un memorial. Tiene la capacidad prevista para 1.500 plazas, está terminada la obra civil, pero como ahora ahí tenemos el territorio comanche en la Generalitat y el Ayuntamiento de Paterna, pues tampoco es que, en fin, sea muy exquisito en el trato a las familias y a las víctimas, pues aún no está recepcionada la obra y lleva ya un año, números redondos, que está precioso aquello. La ha entregado ya al Ayuntamiento, pero... La ha entregado, pero el Ayuntamiento ahora no sé qué, en fin, y ahí están, que aún no se le ha dado destino. Ese porcentaje tan bajo de ADN, el Botanic 2, la Consellería de Memoria Democrática, puso en marcha una especie de banco de ADN con Fisabio, pero bueno, Fisabio es una fundación pública que trabaja en todos los casos de análisis de ADN genéticos, etcétera, del Hospital La Fe y otros muchos del País Valenciano. Entonces, claro, es un problema de presupuesto. Si tú no le estás garantizando un suficiente presupuesto para que se vaya ampliando suficientemente una plantilla que se dedique a análisis exhaustivo pues ahí hay un embudo, y el trabajo, y esto a las víctimas y a los víctimas de fosas, yo soy víctima del tardofranquismo, no de fosas, nos tiene tremendamente preocupados. Y a nivel de todo el Estado español, tenemos una reunión pendiente que va a ser ahora en breve con el secretario de Estado y con el ministro, la vamos a pedir con los dos, para hablar del desarrollo de la ley y muy particularmente dándole mucha importancia, entre otros temas, al tema del banco de ADN, porque aquí pasará lo mismo, porque este fue el último puerto de la República, pero es que en Paterna pasa igual, es decir, es que hay gente asesinada y tirada allí, que son de León, que son de Burgos, que son de... Claro, si no hay un banco nacional que cruce, y bueno, no me quiero extender, tienen un programa que se llama Bonaparte, que en fin, que no sé, yo quiero ver ese programa Bonaparte famoso, cuando se pone en práctica y cuando empieza a funcionar ese banco de datos de ADN. Ese problema lo dejo ahí. Y el otro, y ya te doy la palabra, Paco, es el tema de la justicia. Tenemos hoy aquí, y agradecemos mucho su presencia, al fiscal delegado de Memoria Democrática de la provincia de Valencia. Alicante. Perdón, lapsus de que vengo de allí, sí, provincia de Alicante, disculpas. El problema de la justicia para las víctimas del franquismo es una cuestión, voy a decir poquitas cosas, pero primero una cuestión muy grave,
Parece mentira que un Estado democrático como este, 84, 80 y no sé cuántos años ya de terminada la guerra y 49 de muerto el dictador, todavía tengamos que estar las familias, las víctimas, peleando por la verdad, la justicia y la reparación. Porque no puede haber verdad sin justicia, no puede haber justicia sin verdad y no puede haber reparación sin justicia y sin verdad y tampoco puede haber garantías de no repetición sin todo lo anterior. Y claro, el tema de la justicia es muy complicado porque lo quieren hacer complicado, porque al margen yo no soy jurista, tú sí, pero vamos, sí que como víctima del franquismo ya me preocupé mucho de estudiar toda la legislación española cuando estuve en la cárcel y luego en mi militancia en el campo de la memoria y los derechos humanos, por todo el derecho internacional y demás, y el caso de Argentina y otros muchos, ¿no? Entonces, es que hay algo que se llama derecho consuetudinario, que está ahí, que está en el ADN de la humanidad, y que gracias a eso, por ejemplo, se puede hacer los juicios de Nuremberg, y aquí parece mentira, que la judicatura española se esté agarrando a dos cuestiones. Una, que la ley de amnistía, que es del 15 de octubre del 77, ya nació, yo defiendo que nula de pleno derecho en el artículo 2, apartado I y F, porque el Tratado de Derechos Civiles y Políticos que antes comentábamos de Roma, el Tratado de Roma, que aquí España lo suscribe el 23 de abril del 77, en octubre del 77, 6 meses después, se hace una ley de amnistía con una interpretación de punto final para los victimarios cuando es contraria totalmente a ese tratado internacional. Por tanto, ya nada más por ahí debía ser considerada nula. Pero es que luego además se interpreta que, por eso, los victimarios de delitos de lesa humanidad, porque el franquismo fue un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad, ellos interpretan que la ley de amnistía es contra el derecho internacional humanitario, el derecho consuetudinario, contra todo, esta judicatura española, heredera de una judicatura pasada, porque aquí no hubo depuración de los cuerpos represivos, interpretan que están prescritos por la ley de amnistía. Y luego, un absurdo que ellos llaman el principio de seguridad jurídica, porque España en el 2004 es cuando por fin se dignaron en el Código Penal introducir los crímenes de lesa humanidad. Y dicen, claro, que como hasta el 2004 no están reconocidos, pues que no se pueden interpretar los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad. Y ahí entramos en una espiral diabólica de la cual las víctimas del franquismo seguimos reclamando y esperando justicia. Estamos muy contentos, y termino con esto, de que por fin tengamos una serie de fiscalías, pero ellos no van a poder llevar adelante, aplicar la justicia, porque entre otras cosas, además, los victimarios han pasado tantos años, si hablamos del caso de Fossa, que están muertos. No existe victimario, por tanto, no habría condena penal, por tanto, habrá gente que diga que no tenga sentido un juicio penal. Nosotros defendemos que sí, defendemos que sí en el sentido de que la Fiscalía y la investigación procesal establezcan la verdad jurídica de lo ocurrido. Las víctimas con eso tendríamos bastante, que se aclare la verdad jurídica de lo que en este país ocurrió con tanto crimen y tanto asesinato. Y eso es lo que pedimos, simplemente eso a la justicia de este país. Y disculparme, Paco, tienes la palabra. Sí, ponte, sí. Mamá mía, siéntate aquí, yo me siento un rato. Hay silla de sobra, ¿eh? Se puede sentar aquí, mira. Siéntate aquí, Paco. Bien, mi nombre es Paco Alarcón y represento a la Asociación de Víctimas de Bebés Robados de Alicante. Y nosotros tenemos en común con la memoria democrática y los represalios del franquismo que la mayoría de las madres y víctimas de toda esa época también fueron represalias del franquismo. Desde que acabó la guerra, con la represión a las mujeres republicanas y familiares republicanos. Y luego esta trama continuó, a estas mujeres le quitaron sus bebés en los principios de finalizar la guerra. Y después continuaron con este robo de bebés institucionalizado en hospitales y clínicas y casas de niños, etc. También el patronato de la protección de la mujer. Había muchas instituciones públicas, muchas de ellas también regentadas por monjas, y ahí no sabemos la cantidad,
pero se hicieron muchos robos y muchas expropiaciones forzadas de bebés. Aquí en Alicante coincidimos que todos esos bebés se enterraron también en estas fosas comunes que nos está enseñando muy bien Jorge, en la parcela 12 y la parcela 19. En el año 2011, aquí había un fiscal en Alicante, un fiscal de menores, que en el 2011 hizo una primera exhumación buscando un bebé, porque estaba superficial y se conocía cómo era la caja, era una caja de madera, y se hizo una primera exhumación buscando a la melliza de nuestra presidenta. Se hizo la exhumación, se encontró la caja, pero no se encontró ningún resto de bebé. La caja vacía, y ahí se dio al bebé por desaparecido. En el 2012, en otra exhumación, se hizo también una exhumación buscando otro bebé de una compañera que lo había tenido en su habitación 2 días, y se lo llevaron a hacerle una prueba aquí, la prueba del talón, y ya no lo volvió a ver. Se encontraron en la impronta, o sea, en la cajita donde estaba enterrado, que también estaba localizada la caja, la pulserita del bebé que le dan en el hospital, y en el sudario, al abrirlo, se encontraron los restos de un brazo de un adulto, de una amputación de un brazo, en lugar de los restos del bebé. Y al año siguiente se hizo otra exhumación buscando una gemela de otra compañera que nació en 1982, y se encontró un bebé que se lo cambiaron a los 2 días de nacer en el hospital por uno moribundo. Le cambiaron una de las mellizas por un bebé moribundo. Se reconoció perfectamente el bebé porque estaban los restos del vestido que le había puesto la madre cuando falleció el bebé, y se hizo la prueba de ADN y no correspondía a la familia. Eso en el 2011, 12 y 13. Y en el 2020, cuando estaban ya las exhumaciones del represaliado del franquismo, en una exhumación de Alqueantro, 21, apareció en una impronta también los restos en una cajita que en su interior tenía restos de ladrillo simulando el peso del bebé. Entonces nos encontrábamos aquí con 4 casos de bebés que no se correspondía con la información y con la documentación que consta, que nos daban en los hospitales de que el bebé había fallecido, y todos los testimonios de nuestras asociadas nos dicen que nadie había visto al bebé cuando le dijeron que había muerto. Se lo entregaban, en el mejor de los casos, en una cajita precintada para que la llevaran al hospital y se enterraba en una de estas fosas comunes. Y en otros casos le decían a las propias familias que no hacía falta ni que venían por el hospital, que el propio hospital se encargaba de enterrarlos. Ante todo esto, nos preguntábamos que qué podía haber ahí enterrado, y nos pusimos a investigar. Y después de bastante tiempo viendo los libros cementeriales y tomando nota de todos los registros de bebés y fetos desde el año 1951 hasta 1990, nos hemos encontrado que en total del cementerio hay 10.276 enterramientos de fetos y bebés de esos 40 años, de los cuales el 79%, es decir, 8.072, están enterrados en las parcelas de las fosas comunes. 8.072. Sabemos que 4 son mentiras. La alarma que tenemos todos es que queremos saber. Claro, ahora todas las personas que todo esto está teniendo repercusión, a la asociación cada día nos llegan más familiares que están en esa situación. Es que me he enterado que están haciendo exhumaciones, a mí me dijeron que el bebé estaba muerto, mi marido no lo pudo ver, y cada vez nos llaman más gente con esa inquietud. Por lo tanto, las víctimas no solamente son las 3 familias que pudieron comprobar que sus bebés no estaban, que es una tortura constante de que esos casos estén archivados por la justicia, dando el bebé por desaparecido y no se busque ninguna solución a esas familias. Esas familias viven permanentemente en tortura continuada. Pero el resto de familias también son víctimas y viven con la tortura que produce la incertidumbre de no saber si su bebé está vivo o no, de qué ha sido de él, si está vivo. Entonces, también consideramos necesario que se haga una sumación de todo para averiguar qué es lo que hay ahí enterrado, qué es lo que no hay enterrado. Y para que se sepa la verdad, se comunique esto a la sociedad, porque si hay más familias, aparte de estas 4 que hemos podido constatar, pues igual hay algunos familiares que nos están buscando. Y si no damos nuestra muestra de ADN y no hacemos todos por localizarnos, pues va a ser difícil. Por lo tanto, eso es lo que tenemos en común también con las familias de represaliados del franquismo, que estamos en el mismo cuadro y con la misma inquietud de conocer qué pasó, de conocer la verdad. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Yo quería hacer una pregunta y una consideración. La pregunta es ¿cuántos cuerpos han sido entregados ya a los familiares aquí en la provincia de los exhumados y qué
o sea, ¿por qué se alarga tanto el procedimiento y cuáles son las previsiones de entregar? Porque yo me imagino que esos actos de entrega de los cuerpos tienen que ser, yo he visto los de Paterna y los que hubo aquí en Aspe, creo que también hubo en... Ya está. O sea, eso es la pregunta. La consideración es... lo más importante, lo que ha dicho Mariaje, es recuperar los cuerpos de los seres queridos. Es decir, eso es fundamental. Pero el hecho de que desde el ámbito educativo se lleve a los alumnos que ya tienen ciertos conocimientos históricos, o aunque no los tuvieran, llevarlos allí directamente, es una auténtica lección de historia. Nosotros hicimos una campaña el año pasado, hace 2 años. El año pasado no pudo ser por lo que ocurrió, es decir, que se quedó todo en suspenso y se va a hacer este año. Y estamos en contacto con Jorge para que cuando aparezcan, o si no aparecen los represaliados, da igual, es decir, él está dispuesto a poder dar esa lección de historia de por qué están enterrados allí, cuál es el proceso que ha ocurrido históricamente para que allí haya personas que hayan sido fusiladas, y por lo tanto dar una explicación, porque son auténticas lecciones de historia. Yo estoy viendo aquí algunas profesoras y algún profesor que han estado, y que este año quisiéramos volver a seguir haciendo esa campaña, a poder ser finales de noviembre o diciembre. Y eso es muy importante, la parte educativa, es decir, que los chavales sepan, conozcan la verdad. Entonces la pregunta... No va a haber ninguna entrega de cuerpos por parte de Consellería, eso ya no lo dejó muy claro el director general, ya lo sabíamos nosotros que no. Que no va a haber ninguna entrega de cuerpos, que puedan ir haciendo como se venía haciendo hasta ahora. Eso no, ya no lo dijo, tampoco nos sorprende, ¿no? Que vayan a hacer ninguna entrega de cuerpos. En principio, hasta la fecha, solamente el problema que ha contado Jorge del cotejo del ADN y demás, tenemos un grave problema porque se necesita, también lo ha dicho Ángel, una inversión importante que no se está dando y no hay previsión de que se dé y no sabemos, todo queda en el aire con los cambios que han habido, la ley de la discordia, etcétera, etcétera. De momento, hasta ahora, solamente una persona, una familia de la asociación ha sido entregado el cuerpo porque estaba fue del Ayuntamiento de Aspe, donde se hizo la última entrega, creo recordar, de cuerpos, y ahí fue lo último. Creo que solo ha habido una entrega, solamente que es esa. Que es de la asociación, una de esa familia es de la asociación nuestra. A fecha de hoy sabemos que hay como 11 identificados, pero estamos en un limbo y muy cabreadas esta semana especialmente porque no sabemos si tenemos que ir a recoger los cuerpos a Fisabio o dónde tenemos que ir a recoger los cuerpos. Habrá que plantarse delante del Palau de la Generalitat, sí, habrá que hacer algo. Bueno, nosotras sabemos de movernos, de resistir, sí, pero la asociación hemos abierto las fosas con el Ayuntamiento de Alicante. Ya. Claro. Lo hemos abierto con la plena convicción de las familias. Y la fuerza que nos une, lo he dicho antes, es infranqueable. Nadie nos va a dar lecciones de cómo tenemos que resistir y mostrarnos, porque, vamos, en otros ámbitos de la vida, políticos y sociales, la que está hablando se ha plantado en muchos desahucios y en muchos bancos, ¿vale? Pero hemos conseguido que el Ayuntamiento de Alicante, que para nosotros es un desafío brutal, que el Ayuntamiento, con su silencio, a nosotros nos da igual. Y la entrega de cuerpos, José, a las familias particularmente, que haya mucha parnafernalia, como que nos da igual. Queremos los cuerpos y que nos lo entreguen, y nos lo entreguen en condiciones lo que se pueda, ¿no? Buenamente. Entonces estamos ahí, sabemos de lucha, sabemos de estar fuertes, sabemos de resistir, y bueno, vamos a ir dando pasos, a ver. Ahora sí que necesitamos, como he dicho antes, el apoyo absoluto de toda la sociedad civil, de la sociedad en general, para la búsqueda de cuerpos, para las movilizaciones que hayan que hacer, para plantar donde tengamos que plantar cara y para abrir cuando tengamos que abrir. Paco. Sobre la entrega de cuerpos, aquí en Alicante tenemos un caso que está por resolver, también estamos una familia que en el mes de abril de este año falleció la madre y el hijo
que hizo enterrar, sabía que su madre en el año 64 había dado luz a una niña, un bebé, que a los 6 o 7 días de vida lo enterraron en el cementerio de Alicante, en la fosa común, y pidió que le devolvieran los restos para enterrarlo con su madre. Y el cementerio no supo decir dónde estaban los restos, no encontraban nada, y alguien le dijo, se puso en contacto con nosotros, gracias a ese trabajo que habíamos hecho de buscar todos los libros, dimos con nosotros con esos restos y la localización en qué fosa estaba. Al decirle al cementerio en qué fosa se había enterrado, se dieron cuenta de que esa fosa Mauraldi le había sumado buscando a represaliar el franquismo, y todos los restos que se encontró de bebés en esa fosa, pues bien, como hizo un trabajo todos perfectos, están todos los restos de bebés perfectamente identificados, todos metidos en bolsa, los volvieron a inhumar en un nicho, en el cementerio de Alicante. La familia está muy enfadada porque no se les avisó, de que se estaba haciendo una exhumación, donde estaban sus restos, pero al mismo tiempo más enfada también cuando se vuelven a inhumar, una vez que han salido los restos, tampoco se les llama para devolverlos. Y estamos ahora en el trámite de que se les pueda encontrar los restos de su hermana, si están o no están ahí, es lo que hay que averiguar, si entre los restos que hay están los de su hermana o no, y que se los devuelvan. Esto también nos va a sentar un precedente. Pase lo que pase con esta reclamación, que tendrá que tener un fin, o se le devuelven o no están. Si se le devuelven ya van a sentar un precedente para que todas las familias pidan también sus restos. Y si no está, pues un quinto caso. Claro, lo que pasa es que el problema que tenemos ahí es que tú lo sabes, Paco, porque tú y yo nos hemos leído los libros de arriba abajo. Si pone el nombre... No pone el nombre del familiar. Es que No, quiero decir que si pone el nombre, pero te acuerdas de todos los que tenemos, feto varón, feto hembra, feto varón... María nos dijo, que hemos hablado con ella, que entre todos los restos que salieron de esa fosa, por el estatus Sí, sí, sí. y por la edad, y por el sexo también, aunque lo del sexo es más dudoso. Imposible, ya te lo digo yo. Pero por la edad del bebé y los restos que había, se podía hacer una acotación de entre 3 o 5 bebés, entre 3 o 5 restos. Entonces, habría que hacerle el ADN a esos 5. Claro, claro. No, sí, claro, eso está claro. Claro. Pero que bueno, que es un proceso, eso demuestra que las cosas se pueden hacer mejor. Quizás aquí tengamos que hacer un esfuerzo, todos los colectivos, para unir esfuerzos y pedir todo lo mismo. Y que claro, como alguien ha dicho aquí en la mesa, que a partir de ahora habrá que proponer a los gobiernos que toquen, a las instituciones que toquen, que esto se tiene que trabajar de otra manera. El territorio de Alicante, para la causa de los bebés robados a nivel nacional, puede ser un referente de lo que hay, porque tiene unas características que todavía se puede hacer algo. Allí y luego tú. ¿Sí? Sí, yo en primer lugar, yo a través de José Antonio he podido venir aquí al acto y agradecer porque me habéis dado una lección de cosas que yo desconozco en gran medida. Los momentos de la compañera me han hecho vibrar, intuyo una trayectoria ahí de lucha, pero claro, empezaba por ahí y habrá que pedir a los gobiernos. Yo es que en ese sentido siempre voy un poco a lo mismo. Creo que si no nos dotamos de eso que se ha llamado correlaciones de fuerza, correlaciones de fuerza que nos favorezcan, pues la creación de la conciencia esta que pretendemos hacer a forma dialéctica, pues no sé hasta qué punto puede avanzar más o menos. Y perdonadme que diga que en nuestros días estamos viviendo situaciones de otro tipo, pero de una brutalidad que sobrepasa todo, y donde el derecho, nada, el derecho no. Yo os apoyo y mantengo que sigáis en esa línea de ánimo, pero tengo un punto de escepticismo en la medida en que creo que nos sigue costando mucho crear correlaciones de fuerza para que eso sirva de soporte a lo que pues, los gobiernos, pues lo vemos ahora, y lo que estamos viendo a nivel nacional, europeo e internacional, pues de hecho, y los gobiernos pues
quizás estoy inmerso en un desánimo que no se me va, pero al mismo tiempo, claro, no quisiera romper todo ese esfuerzo. Quería dar ahí un contrapunto, ¿verdad?, de esteticismo, pero para rearmarnos, porque si no es así, será un poco más difícil. Pero agradeceros muchísimo todo lo que me habéis apuntado y apoyado. Yo tengo ya un caso por ahí perdido y os lo agradezco profundamente a todos los colectivos que estáis ahí, en especial a la gente de la judicatura que está por ahí, dado que ese poder quizás sea especialmente curioso. Curioso e importante. Yo te diría muchas gracias, pero ese desánimo y ese escepticismo lo tenemos todas y todos, y cada día que avanza parece que dice, pero ¿qué ha pasado con el mundo, no? Pero yo creo que dar la clave, o sea, la única fórmula que hay es poner una mirada en común. Es decir, que lo que a mí me duele, lo que a ti te duele, me duele a mí. Lo tuyo lo hago mío y compartimos camino, ¿no? Y eso es pasito a pasito. Y eso es un proceso muy largo, que tiene que entrar en las entrañas de la escuela, como ha dicho José Antonio, tiene que entrar en las entrañas de la judicatura, como tenemos gente muy, no solamente con empatía, sino que hace suyo también, ¿no?, como debe de ser, como debe de ser. Y esto tiene que ser un frente común, general. Es que si no, no hay manera, ¿no?, de pensar y de sentir y de salir de todo esto y crear un mundo mejor, ¿no?, para los que cuando nos vayamos, los que queden, ¿no?, de alguna manera. Daniel Galán. Y luego también. Y luego Óscar. Era para María G también la pregunta. En cuanto a las identificaciones que ya tenéis aquí, ¿qué dice la Administración para no entregar esos cuerpos? Bueno, es que la Administración no nos ha dicho las identificaciones. O sea, no hemos tenido oficialmente por parte de la Administración que diga fulano. Ha sido de aquella manera, es que ha sido muy reciente ahora. Entonces no te puedo decir hasta que no nos reunamos y veamos, porque en estos momentos, tal y como nos ha llegado la información, me podría salir más ira que otra cosa. Entonces prefiero... No es información oficial. Una parte, en fin, prefiero que se sosiegue eso, que nos podamos juntar la asociación, que veamos cuáles son los pasos que tenemos que seguir y marcar las prioridades, como ya le marcamos a la Consellería, ¿no? Le marcamos, hay unas prioridades y son esas personas que os he dicho que todavía quedan muy poquitos hijos e hijas con 90 y tantos años y que de verdad es así, ¿eh? No se mueren porque están esperando. Y llevan toda la vida esperando, porque nacieron y vivieron con la espera y con los silencios. Y no se van a ir de esta vida hasta que no puedan cerrar todo eso. Eso se cierra así, con los huesos, ¿no?, de nuestros familiares. Es que hasta donde yo sé, y en mi caso y en el de todas las de Paterna, somos las familias las que decidimos cuándo se van a entregar esos cuerpos. Es decir, a mí el laboratorio me comunica, tienes tantos identificados, en mi caso 13, ¿vale? Pues yo le digo al Ayuntamiento de Paterna, tengo 13 identificados y los tengo que entregar a las familias. ¿Qué necesitas? Esto y esto y esto y esto. Le preparo esa documentación, se la mando y le digo, y el día tal necesito el cementerio para hacer la entrega. Bueno, en esa línea estábamos pensando, pero además tú sabes que hemos recurrido, especialmente a ti y demás, recurrí yo la primera vez, cuando empezamos que no sabíamos cómo asociarnos, yo recurrí a ti y dije, compañeros, dime cómo hacemos, y nos diste unas claves, ¿no? Aquí son diferentes por las circunstancias que tenemos, pero nos ayudó y volveremos otra vez porque entre nosotros tenemos que apoyarnos, pero vamos, esa es la línea también que habíamos pensado. Perdón, Óscar Presa. Bueno, yo soy el fiscal delegado de Memoria Democrática y estoy aquí. Yo he hablado ya con entidades comunistas, con Paco el primer día, estuve hablando con la asociación de aprobados y luego también me reuní con el resto del colectivo de entidades memoristas, instituciones memoristas de Valencia. Solamente transmitir seguridad y confianza, porque estamos haciendo las cosas paulatinamente y poco a poco. Nosotros, los fiscales, hasta hace un mes, 2 meses, no existía el fiscal delegado de Memoria Democrática de la provincia de Alicante. Ahora hay un fiscal que soy yo, se me ha nombrado y se me ha nombrado por un objetivo. Y nosotros estamos aquí para cumplir la ley de 2022, la ley de Memoria Democrática. La ley entra y establece unos derechos, establece el derecho a la verdad, a la justicia
la Fiscalía General del Estado, sí que es cierto que se ha creado una unidad especializada, la Fiscalía Especial de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Y no es el gobierno de la nación española o España la que ha posibilitado esto, no solo España ha posibilitado esto, sino esto que viene de Naciones Unidas, es en los organismos de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, que exige a España que se investigue, que se averigüe aquí la verdad, y sobre todo aquellos países que ha habido guerra civil, que ha habido crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad, se investigue, porque es necesario hacerlo, no porque tengamos una obligación de hacerlo, es que tenemos un deber de hacerlo. Por eso quiero transmitir, sobre todo al compañero, seguridad, porque se van haciendo los pasos poco a poco. Es cierto que encontramos problemas y que hay problemas legales. Has hablado, Ángel González, del problema de la seguridad jurídica. Bueno, cierto es que los juicios de Nuremberg se llevan a cabo, se puede procesar, incluso condenar daños perpetuos y pena de muerte a muchos jerarcas nacionalsocialistas, y se lleva a cabo con una retroactividad a la ley penal, que se aplica de forma retroactiva. Es que durante el gobierno de la Alemania nazi no eran crímenes lo que ellos cometieron con los guetos de Varsovia, en Polonia, etc. Y sin embargo, luego, posteriormente, se les juzga y se les condena. Y Naciones Unidas lo hace y no incumple ninguna ley. Se habla de un derecho humanitario, se habla de un derecho internacional humanitario, se habla de la defensa de los derechos humanos y se habla de un derecho constitucional. Es que hay unos derechos naturales o un derecho natural que obliga a condenar esas conductas a pesar de que no estén establecidas en un código penal. Y pasa que hablan del Código Penal del 73, que no se establece o tipifica esas conductas hasta posteriormente. Y es imposible la retroactividad de lo penal. Pero esto, el Convenio de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ahora, hace unos años, establece la excepción, y establece claramente, lo que no entiendo es cómo el magistrado del Tribunal Supremo piensa lo contrario, establece la excepción, está ahí establecido, sobre todo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de que en caso de que se haya crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, excepcionalmente se puede aplicar retroactivamente la ley. Por lo tanto, nosotros se nos está formando precisamente a los delegados de Memoria Democrática para que podamos avanzar en esas causas. Evidentemente necesitamos la labor, y que aquí lo que he visto esta tarde, bueno, había visto algo parecido con una forma en Madrid, de cómo llevan a cabo las exhumaciones allí en el cementerio, etcétera, de Madrid, cómo se lleva a cabo las exhumaciones y luego la identificación de los cuerpos, que es complicado, sobre todo la identificación de ADN, que es más complicada cuando pasa los años. Pero lo he visto aquí, además, que agradezco toda esta labor de organización, esto del colectivo que trabajáis en común y ese esfuerzo. Nosotros estamos aquí, los fiscales delegados de Memoria Democrática, precisamente porque vosotros habéis hecho mucho trabajo. Habéis exigido al gobierno y a las autoridades que se investigue. Y si no, no estaríamos nosotros más para nosotros. Por lo tanto, se va avanzando. El trabajo que estáis haciendo, la labor es que es increíble. Yo sí que me comprometo aquí, lo digo, de acudir una mañana o cuando sea necesario, acudir, ver las exhumaciones, cómo se practican, cómo se están realizando, cómo se están exhumando esos cuerpos, cómo se están tratando, si se llevan a AFE y se llevan a cabo, como bien has dicho, para llevar a cabo la labor de reconstrucción del cuerpo y de posible identificación, de poder extraer muestras de ADN. Me habéis dicho que hay 12 identificados, eso es lo que nosotros queremos saber, que hay identificados, porque nosotros para iniciar un procedimiento penal, que sería una diligencia de investigación, necesitamos primero que los cuerpos estén identificados, porque es la forma que podemos tener nosotros de iniciar un procedimiento. Que hayan pasado muchos años y que los posibles autores o los autores hayan ya fallecido en el centro, eso no impide la inhibición de la investigación, lo dice la Fiscalía General del Estado, lo dice la memoria de la Fiscalía de Memoria Democrática, la propia memoria del 2023, del año pasado, establece la necesidad de que se inicie la diligencia de investigación, que luego sí que acaban en archivo por falta de autor conocido, porque el autor esté fallecido, que al menos se declare a través de un decreto el reconocimiento de hechos. Cada vez que se abre una cosa, cada vez que se encuentra ahí un cuerpo, estamos avanzando en la verdad, y sacar a luz esa realidad. Y eso es indiscutible, y eso nadie nos lo va a poder negar, que sucedieron esos hechos. Cuando además se ve claramente, como se ha visto ahí el cráneo perforado con el orificio de entrada de la bala, nadie puede negar que esa persona fue ejecutada. Por lo tanto, sí, podemos llevar a cabo una diligencia de investigación que termine en un decreto que sea de sobrecimiento por falta de reconocimiento, pero con un reconocimiento de hecho
que reconozca que se cometieron esos hechos, la persona que ha sido identificada y que fue asesinada, que se cometió ese crimen contra la vida natural, por supuesto que sí, es que es lo que estamos haciendo. Por eso quería transmitir esa seguridad, y creo que nos corresponde a nosotros, y en este ámbito también poder transmitirlo, ¿no? Y te lo agradecemos. Te lo agradecemos de corazón, ¿eh? No estamos acostumbradas a oír esto por parte de la judicatura. Nosotros nos están transmitiendo desde la Fiscalía General, además ahora en noviembre, a finales de noviembre, que he dicho antes, acudo a un curso de memoria democrática de derechos humanos y nos van a formar, y ya estamos suficientemente formados, pero nos van a formar aún más para que podamos conocer esta causa y encauzarla y llevar el proceso de juicio. Y como la Fiscalía, nosotros tenemos las diligencias de investigación son nuestras. Ahí no hay la judicatura, no entra. Los jueces entran una vez que nosotros lo encauzamos el trámite judicial. Lo enviamos al juzgado para que se inicie un procedimiento penal. Pero la diligencia de investigación, el inicio o el archivo o el cierre de la misma nos corresponde a nosotros. Sí, sí. Pues por parte de las familias, muy agradecidas por tu compromiso, Óscar, porque imagino que eres consciente de ese compromiso, porque si el camino es arduo, complicado, difícil, y para nosotras, desde la sociedad civil, sabes que dentro de tu ámbito es muy complicadísimo, por decirlo finamente. Así que nos tendrás siempre a tu lado. En ese camino iremos juntas y juntos, y es que tenemos tan poquitos, nos va quedando cada vez, se va estrechando más los apoyos a nivel de administración pública, político y demás, entonces cada vez se va estrechando más, con lo cual ese compromiso y ese ímpetu que sí que sentimos y notamos por tu parte, te lo agradecemos de corazón. Sería interesante también, si me permite, sería interesante que os reunierais con la Fiscalía Central. Sí. Hemos tenido alguna reunión con María Dolores y continuaremos teniéndolas, ¿eh? Lo que pasa es que también sabes que también ha estado si era cesada, si no era cesada, un poco de polémica que hubo ahí, ¿no? Es cierto que en Madrid hay mucha investigación, se han abierto mucha cosa pública, etcétera, pero es que aquí estáis haciendo un trabajo que es increíble. Lo que he visto esta tarde es increíble. Y estáis muy avanzados, ¿eh? Sí, vamos a terminar ya. Aprovecho lo que te acabas de decir para cerrar un poco. Ciertamente, el País Valenciano estaba hace 10 años a la cola de toda la península ibérica, de todo el Estado español, a la cola de la recuperación de la memoria histórica, pero no ya solo en exhumaciones, sino en todo, en reconocimiento, en exaltación, en divulgación, en investigación, a todos los niveles. Y gracias a los impulsos de los gobiernos del Botánic, esa Diputación, Ayuntamientos, Botánic 1, Botánic 2, Consejería de Memoria Democrática, el papel de Rosa Pérez, en su equipo, de otros, etcétera, se ha conseguido en estos 8 o 9 años que el País Valenciano, y eso es así, es un dato objetivo, esté a la vanguardia en muchísimos aspectos de la memoria democrática en el Estado español y, entre otros, en exhumaciones, identificaciones. Y también, si hablamos de justicia, hemos presentado en el conjunto del Estado más de 100 querellas, es cierto que todas nos las tiran para atrás, pero aquí en Valencia, pues entre las de Paterna y las que hemos presentado en el juzgado, pues ya hablo de cabeza, pero creo que andamos por las 40 o 50, es decir, casi la mitad, el 40 y tantos % de las querellas presentadas en los juzgados vía penal por delitos de lesa humanidad, no reconocidos y cerrados, ¿vale?, han sido aquí en el país valenciano, ¿vale? Y eso es gracias a la vitalidad del movimiento ciudadano y a que hemos encontrado una administración pública que nos ha apoyado y que nos ha querido escuchar. Y ahora mismo, pues el viento no lo tenemos a favor, pero aquí estamos y seguimos. Y aunque sea sin dinero, editamos y hacemos todo lo que podemos. Salud, muchas gracias por haber venido y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Recoger revistas. La revista.